a su hermano Ladaeta Mejías y otros versus Venezuela. Su señoría, con fundamento en lo que dispone el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita que no sea vinculado a proceso el ciudadano Carlos Puente Ruiz, ya que claramente de la argumentación jurídica escuchada por parte del agente del Ministerio Público podemos notar que no reunió los requisitos establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni mucho menos reunió los requisitos establecidos en el artículo 316 de la Ley Adjetiva Nacional. Esto en virtud de que los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación no son suficientes para establecer que mi representado existe alguna probabilidad de que participó en un hecho que la ley señala como delito, ya que claramente el agente del Ministerio Público nos hace referencia, primeramente, que cuenta con el dato de prueba consistente en la declaración realizada a la ciudadana Patricia, víctima del secuestro, y la entrevista realizada al ciudadano Martín Casas, testigo presencial de los hechos, en el cual obra que el día 27 de octubre del año 2019, al momento de que ellos se dirigían a su casa, fueron interceptados por una camioneta, y que en ese momento la ciudadana Patricia fue víctima de un secuestro. Nos hace referencia a la gente del Ministerio Público que mi representado Carlos Puentes existe alguna probabilidad de que participó en dicho secuestro. Sin embargo, su señoría, dentro del dato de prueba que obra al momento de que nos hace referencia a la entrevista consistente en Patricia, ella nos hace referencia que claramente a ella le pusieron a su disposición a 5 sujetos. Dentro de estos 5 sujetos se encontraba mi representado. Y ella hace referencia en ese dato de prueba que está totalmente segura que el señor Carlos Puente Ruiz en ningún momento participó en este hecho que la ley señala como delito. Tan es así que la propia víctima lo hace referencia. Ahora bien, el dato de prueba consistente en lo manifestado por Martín Casas, esposo de la señora Patricia y testigo presencial de los hechos, él nos hace referencia que al momento de que se estaban secuestrando a su esposa, a él lo tenían encañonado con un arma de fuego, que en ese momento pudo identificar a uno de los secuestradores. Ese secuestrador era el señor Enrique Pimiento. De igual manera, en ese dato de prueba obra que él está totalmente seguro que mi representado, el señor Carlos Puente Ruiz, no cometió el delito de secuestro. Por lo tanto, su señoría, al concatenar el dato de prueba número 1 con el dato de prueba número 2, podemos concluir que efectivamente estas dos víctimas, tanto la víctima directa como la víctima indirecta, nos hace referencia que el señor Carlos Puente Ruiz en ningún momento participó en este hecho que la ley señala como delito. Aunado a esto, el Ministerio Público nos hace referencia que cuenta con otro dato de prueba consistente en la entrevista realizada al señor Enrique Pimiento, en la cual obra que el que había planificado todo el secuestro a la señora Patricia había sido el señor Carlos Puente Ruiz. Y de igual manera que en esa entrevista obra los horarios en los cuales ellos iban a turnar para cuidar a la ciudadana Patricia. Sin embargo, su señoría, es de suma importancia hacerle de su conocimiento que dentro de la carpeta de investigación obra un acuerdo. ¿En qué consiste ese acuerdo? El acuerdo que realizó el agente del Ministerio Público con el señor Enrique Pimiento, en el cual el señor Enrique Pimiento iba a declarar en contra del señor Carlos Puente Ruiz, por lo cual, su señoría, lo manifestado por el señor Enrique Pimiento Ruiz en su entrevista claramente se encuentra jurídicamente condicionado a lo que hace referencia al agente del Ministerio Público. Aunado a esto, obra en la carpeta de investigación otro dato de prueba consistente en la declaración de mi representado, en la cual él nos hace referencia que el día 27 de octubre del año 2019 acudió a trabajar al taller mecánico, que ese día el señor Enrique Pimiento le marcó por teléfono para solicitarle que lo reemplazara, a lo cual él accedió fácilmente porque le iban a pagar la cantidad de 600 pesos por cada 2 horas. Este dato de prueba, su señoría, es concatenado y corroborado entre sí por lo manifestado por Eduardo Santos, dueño del taller mecánico, quien nos hace referencia en su entrevista y que es otro dato de prueba que se encuentra en la carpeta de investigación, que él efectivamente, él es dueño del taller mecánico, que ese día pudo verificar que el día 27 de octubre del año 2019 mi representado acudió a trabajar. Y que de igual manera pudo verificar que mi representado cubrió al señor Enrique Pimientos. Tan es así que esto lo pudo corroborar con el registro que ellos realizan cada 2 horas. Por lo cual, su señora, con estos dos datos de prueba ya antes establecidos, podemos concluir claramente que mi representado el día 27 de octubre del año 2019 se encontraba elaborando en el taller mecánico, mas no en ningún momento participó en este hecho que la ley señala como delito. Por último, el agente del Ministerio Público nos hace referencia que cuenta con otro dato de prueba consistente en el informe ejecutivo realizado por el señor Armando Buitrago, en el cual obra que al momento de que ha sido rescatada la ciudadana Patricia se encuentra un celular marca Nokia, que al comparar este celular marca Nokia, este celular pertenecía primeramente a mi representado y que con este celular se realizaban las llamadas para solicitar el rescate de la ciudadana Patricia. Sin embargo, su señoría, dentro de la carpeta de investigación obra otro dato de prueba consistente en el informe de investigación realizado por la licenciada María Alejandra, en el cual obra en su anexo número 3, para ser un poco más específico, un informe realizado por la compañía Movistar, en el cual nos manifiesta que el día 7 de noviembre del año 2019 mi representado acudió a la compañía a reportar su teléfono como extraviado.
Este dato de prueba es corroborado y concatenado entre sí por lo manifestado por mi representado en su entrevista, quien nos afirma que él perdió su celular ese día y fue a la compañía Movistar a denunciarlo. Su señoría, al unir estos dos datos de prueba podemos concluir que el día 7 de noviembre del año 2019 mi representado Carlos extravió su teléfono y el día 9 de noviembre es cuando le marcaron al señor Martín Casas para solicitar el rescate de su esposa, 2 días después, por lo cual podemos establecer que mi representado en ningún momento pudo participar en este hecho que la ley señala como delito. Por lo cual, su señoría, esta defensa difiere totalmente de la clasificación jurídica señalada por el agente del Ministerio Público, consistente en el secuestro agravado, ya que la conducta desplegada por mi representado encuadra perfectamente en un excluyente del delito, consistente en una atipicidad por ausencia de conducta, prevista y sancionada en el artículo 15, numeral 2 del Código Penal Federal, ya que la conducta desplegada por mi representado encuadra perfectamente en este numeral. Y los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación no son suficientes para establecer la probabilidad de que el señor Carlos Puente Ruiz cometió un hecho que la ley señala como delito, por lo cual esta defensa le reitera la solicitud de que dicte un auto de no vinculación a proceso a favor de Carlos Puente Ruiz. Es cuanto, su señoría.